Entonces, ¿qué van a hacer? Si no lo tienen, simplemente lo escriben aquí. Aplicación. ASP.NET. Aquí está. Aplicación web ASP.NET. Y así es como lo pueden buscar, si no se los muestra aquí en las plantillas de favoritos. Una vez que ya la seleccionaron, dan clic en siguiente y aquí le van a dar el nombre a ese proyecto. Vamos a ponerle ejemplo web service, WS nada más. Vamos a utilizar el framework 4.8, que es el más actual. En el caso de ustedes va a ser el framework que tengan más actualizado, no necesariamente el 4.8. Crear. Aquí vamos a crear uno vacío. ¿Por qué no creamos uno de los predeterminados como Webform, MVC, API Web, aplicación de página única? Porque luego mete mucho código basura. Entonces lo que queremos es tenerlo lo más limpio posible nuestro código para que así como empecemos el proyecto, pues sepamos todo lo que tiene y cómo funciona cada una de las partes. Entonces, ahora sí, elegimos nada más aquí en aplicación vacía, elegimos que va a ser un proyecto para formularios web y para API Web. API Web significa interfaz de aplicación de programa. Eso significa una API. Deshabilitamos configurar para HTTPS. ¿Por qué se deshabilita? Porque HTTPS es para seguridad. Son los dominios que ustedes compran, más bien la seguridad que ustedes compran para su dominio o para su servicio. Si no han comprado pues ningún servicio de este tipo de seguridad para su web service, no lo pueden utilizar. Si no, lo van a ejecutar y no van a poder utilizarlo porque no tienen la seguridad comprada. Crear. Y ahí está. Para esto, ¿qué tenemos? Lo mismo que un proyecto de Windows Form. Propiedades, referencias, y ya nada más tenemos estas carpetas que se crearon adicionalmente y estos archivos. Esta carpeta de AppStart, esta es importante que la conozcan, esta es la primera que vamos a manipular. Luego tenemos controladores, que son los métodos, aquí es donde vamos a escribir los métodos que queremos llamar remotamente. Los modelos, que va a ser la base de datos, donde tengamos el modelo de datos, donde también les voy a explicar ya en futuras clases cómo trabaja Entity Framework. Entity Framework es un framework que sirve para administrar bases, bueno, para gestionar bases de datos directamente con código. Y orientado a objetos. Aquí ya nada más voy a crear una nueva clase que se llame vistas. Todos ustedes ya saben usar esto. Agregar nuevo elemento. Elegimos formulario web, donde vamos a ponerle default. Esta va a ser la página principal. Perdón, íbamos a agregar vistas, ¿verdad? Agregar nueva carpeta que se llame vistas. Dentro de vistas, agregar nuevo elemento y ahora sí, formulario web que se llame default. Y ahí está. Por el momento lo voy a cerrar y ya tenemos lo necesario para crear un web service. Ahora, vamos a regresarnos a la carpeta AppStart. En esa carpeta vamos a definir cómo queremos que esté nuestra URL definida. En este caso, la URL a la que queremos entrar tendría que ser en la dirección IP del servidor, diagonal API, diagonal el nombre del controlador y diagonal alguna variable que quieran enviar o algún texto, algo de información que quieran enviar.
Para nosotros vamos a cambiar esto. Yo no quiero que aparezca API. Yo quiero que tenga controlador, una acción y un ID. Entonces, ¿cómo voy a identificar mis recursos? Dirección IP, el nombre del controlador, el nombre de la acción y el dato que quiera enviarle por petición HTTP, por método GET. Y el ID puede ser opcional. Eso es lo único que vamos a modificar en este archivo. Controlador, action e ID. Quitamos el API. Y ya guardamos. Ahora sí, voy a crear un nuevo controlador. Aquí en controladores, simplemente clic derecho, agregar controlador. El controlador que van a utilizar va a ser controlador de Web API 2 en blanco. Agregar. Le dan el nombre al controlador. Ahorita ese nombre le voy a poner nada más como nombre ejemplo. Y esa va a ser la clase. Si se dan cuenta, el controlador se va a llamar nada más con el nombre de la clase. Ejemplo controller se llama la clase, pero el controlador solamente se va a llamar ejemplo. Así en la URL que ustedes ahorita lo van a llamar, solamente se va a llamar ejemplo. Por eso les dije que un web service no es más que un contenedor de métodos que los ejecutan remotamente. Porque un contenedor de métodos, este controlador lo único que va a tener son métodos. Vamos a crear el primer método. Para eso tenemos que ponerle un action name. Que se llame, por ejemplo, saludar. Tenemos que decirle a través de qué método HTTP se va a consultar. Recuerden que tenemos varios métodos por HTTP, que es método GET, método POST, método PUT, DELETE, UPDATE, y hay muchos otros métodos. Los más comunes va a ser GET, POST, PUT y DELETE. Ahora, aquí en este caso vamos a trabajarlo por método GET. HTTP GET. Con eso ya les dije que va a tener la acción, se llama saludar, el método HTTP, y ahora sí hago mi método public string saludar. No necesariamente tiene que llamarse el nombre del método como el nombre del action name, puede ser diferente, solo que por conveniencia yo siempre lo pongo igual. Saludar. ¿Y qué vamos a recibir aquí? El nombre. Mucho cuidado aquí con el argumento de entrada de este método. No cambien el ID. Este ID debe de corresponder con el que está en el app start, en el web API config, como está aquí, ID. Entonces, así sea string, int, double, float, char, el que quieran, su nombre de la variable siempre tiene que ser ID. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a recibir? Cuando yo llame a este servicio, por aquí va a recibir la información que se envió por la URL y ya la puedo manipular. Por ejemplo, lo que voy a hacer es que una variable que se llame petición o datos mejor es igual a ID. Ahí está. Como se llama saludar, yo tengo que responder, el web service tiene que responderle como hola. Aquí lo que vamos a recibir es un nombre y aquí va a saludar a ese nombre que ustedes pusieron. Ahora, recuerden que todo método tiene una estructura. Modificador de acceso, que puede ser public, private, protected o default. Tipo de retorno, que puede ser string, string,
double, float, char, el que quieran ustedes. O si no van a retornar nada, sería void. Ahí está. Perdón, estaba respondiendo un mensaje. Bueno, aquí entonces es el tipo de retorno, el nombre del método, que en este caso se llama saludar, y los argumentos de entrada o los argumentos que va a recibir el método. Entonces, como aquí le puse un tipo de retorno string, aquí, como le puse tipo de retorno string, tengo que retornar un string. Entonces, ¿qué retornaría? Datos. Pongo return datos y listo. Ya está mi controlador hecho. Vamos a probarlo. Lo voy a probar. Ustedes ya igual tienen que descargar Postman. Postman es una aplicación que nos sirve para probar métodos de web service. Voy a compartirles la pantalla completa. ¿Sí ven Postman? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Y a ver, ¿ven el Visual Studio? ¿Sí ya ven toda la pantalla? Sí, sin problema. Muy bien. Entonces voy a ejecutar el web service. Lo voy a iniciar. Se va a abrir un navegador. De este navegador, como ahorita no está en un servidor externo, vamos a trabajarlo con el localhost. Entonces, para tener acceso al localhost y el puerto, después igual ustedes tienen que entender lo que es el puerto. Esto lo copio y con esto en Postman voy a hacer la consulta de ese web service o el consumo de ese web service, ese servicio. Aquí está. Entonces, ¿cómo se llamaba qué es lo que les dije? Que teníamos que poner la IP del servidor. Luego el nombre del controlador, recuerden que es controlador, action name e ID. Entonces, ¿cómo se llama el controlador? Ejemplo. ¿Cómo se llama la acción? Saludar. Y aquí ya pueden poner ustedes su nombre. Voy a poner un punto de ruptura en Visual Studio para que vean cómo se llamó. Ahora, ¿por qué método estamos consumiendo? Hay método get, post, put y hay todos los que les dije que había muchos. En este caso seleccionamos método get. Lo envío y ya vieron cómo ejecutó automáticamente el controlador ejemplo con el action name saludar que corresponde a este método. Y entonces aquí que recibió el nombre, que es el que pusimos en la URL. Y si yo continúo, me va a retornar esto. Y aquí está. Retorna lo que le dijimos. Y de esta forma, pues se crea un pequeño, bueno, los primeros pasos para hacer un web service ya más completo. Pero así es como ustedes pueden tener
o pueden iniciar su servidor web. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No, profe, todo bien. ¿Sí lo entendieron todos? Sí, Sí, profe. sí, todo Sí, bien. profe, sí. Está bien. Sí. ¿Cómo lo hacían en PHP? Es algo similar, ¿no? Sí. Sí, de hecho también utilizábamos Postman para probarlo. Ah, Ujú. perfecto. De hecho, en las Entonces, consultas. entonces ya tienen idea de cómo se hace. La única desventaja, creo que en PHP no podían hacer depuración, no podían hacer el debug para hacer sus puntos de poner sus puntos de ruptura y verificar cómo estaban llegando los datos y cómo procesan. Eso en PHP no se puede, ¿o sí? No, de hecho lo teníamos que hacer aparte de eso. Ajá. Muy bien, entonces así es como se crea el primer web service, o bueno, un servicio web. Y se dieron cuenta cómo en realidad solamente son métodos que se ejecutan remotamente. Sí. Si ustedes lo visualizan así, va a ser muy fácil que entiendan los web services y que los apliquen en lo que sea. Entonces, ¿cuál es la URL? La que está aquí en Postman. Dirección IP del servidor. Y aquí está. ¿De qué se refiere este ejemplo? Ejemplo es el controlador, que es la clase donde va a estar el método que ustedes van a consumir. El action name es saludar, que es el que va a corresponder al método que tiene que ejecutar cuando reciba saludar. Y luego el contenido que quieren enviarle por la URL. Aquí puede ser cualquier cosa. Disculpe, profe. Sí, dime. Yo no veo su pantalla. Sí lo ¿Los demás lo está. ven o no? No, de hecho No, profe, pensaba yo que era tampoco. yo. ¿Ya no lo ven? Ay, yo No. pensé que era yo. No, no se ve. Ah, perdón. ¿Ya? Sí, ahora sí. Sí. Entonces, volvemos. Esta es la dirección IP, que es donde está el servidor. Ejemplo, es la clase. Acuérdense que así es como se llama la clase. ¿Sí ven Visual Studio? Sí. Aquí está la clase, que sería el controlador. Luego, el action name, que es saludar, que correspondería al action name que va a ejecutar el método correspondiente al action name saludar, que también yo le puse de nombre saludar. Y luego el ID, que es el contenido por la URL, que va a entrar por los argumentos de entrada al método. Entonces, que les quede bien grabado que un web service no es más que ejecución de métodos remotamente. En lugar de que estén en su misma aplicación, ustedes los están consumiendo directamente desde otros o desde una computadora remota, pero a través de la URL accesan al lugar exacto donde está el método que ustedes necesitan. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. No, profe. ¿No? ¿Seguros? Entonces, ahora voy a mostrarles, espérenme tantito.
A ver, entonces, vamos aquí en el default. Aquí en el default vamos a ponerle un botón y es donde les voy a enseñar cómo se utiliza la librería HTTP UPT. Para ello, en referencias, tengo que agregar la referencia. ¿Sí ven la pantalla? No. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Quién no? Sí. Sí, profe. ¿Sí, todos? Ah, bien. No, ya quedó. Ya, muy bien. Referencias, agregar referencia, y yo les voy a pasar la DLL, que sería esta, HTTP UPT. La acepto y listo. Entonces, aquí en este botón voy a generar un evento. Que está aquí. Agrego la librería en el encabezado que es using HTTP UPT. Y ahora sí puedo instanciar objetos de esa librería, que es petición HTTP, es la clase. Este solamente es el contenedor y esta es la clase. Entonces, petición HTTP, voy a crear el objeto, petición, y lo instancio. Y aquí tengo que poner la URL del servidor. ¿Cuál es la URL del servidor? Esto. Sería, pero es un string, va entre comillas. Ahí está. Cuando ustedes lo suban a un servidor que ya tenga un servidor remoto, aquí ya tendrían que poner ahora sí la dirección IP como tal. Ahora, en el botón, simplemente con el objeto petición, punto, el método pedir comunicación, ese es como si ustedes pusieran la URL directamente en el navegador. Entonces es con el controlador ejemplo, el action name saludar y un ID. En este caso vamos a ponerle igual mi nombre. Ahora, coma, el método por el cual van a hacer la petición. En particular yo nada más puse los más utilizados. Delete, get, post y put. En este caso el método saludar, el controlador, sí, el action name saludar es por método get, que elijo get, coma, tipo de contenido, que es JSON, y si tuviera un token, ustedes ya después verán lo del JSON Web Token, por ahí también lo puedo pasar. Ese es un método sobrecargado. Si ahorita no tenemos un Web Token, no es necesario que lo pongamos. Por lo tanto, quedaría hasta el tipo de contenido. Y ahí está. Ahí está el tipo de contenido. Ahora, ¿qué hacemos? Sí, a ver, entonces, sería petición, punto, obtener JSON. Con este obtener JSON lo que hace es la petición, genera la petición y retorna lo que tenga que regresar. En este caso va a regresar un string. Simplemente
de una variable. En este caso yo le puse JSON, puedo ponerle respuesta. ¿Qué es lo que va a regresar el método saludar? Un string. Por lo tanto, lo que me va a retornar aquí va a ser un string. Por eso es que le pongo string. Bueno, de hecho, no tiene nada que ver por eso. Todo lo que retorna un web service es cadena de caracteres. Y esa cadena de caracteres ustedes la deben de capturar en un string siempre. Y de ahí ya la convierten a su tipo de dato correspondiente. Entonces, vamos a ejecutarlo. Ya vieron cómo automáticamente llamó al método saludar, recibió el ID correspondiente, que en este caso fue Homer, y va a retornar hola Homer. Y aquí está en respuesta hola Homer. ¿Ya vieron? Y con eso ya utilizamos la librería HTTP-UPT. Ahora, si ustedes quisieran enviar un objeto, voy a mostrarle cómo se hace. Voy a crear una clase aquí abajo. Un objeto de ejemplo. Va a tener solamente dos propiedades. Tiene dos propiedades, que es nombre y carrera. Y esos dos, este objeto lo voy a mandar al servidor. Para eso tengo que agregar otro botón. Hago perdón, copié, no vayan a equivocarse aquí, tienen que borrar el evento on click, si no toma el del otro. Y ya está. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Espérame tantito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un objeto de la clase objeto ejemplo. Lo instancio. Y aquí puedo rellenar sus propiedades. Nombre. Aquí se paran por coma. Bueno, permítanme tantito. Bueno. Hola, doctor. Sí, ya. Sí, buenas tardes. Sí, ya lo estamos trabajando en ello. Ya me habían olvidado, pero de aparte se veía borroso. Ahorita profesor. Déjenme ver. Bueno, entonces déjenme ver ahorita. Sí, de nada, doctor. Ya, jóvenes. Entonces, aquí no se vayan a equivocar, aquí es separado por coma, porque es la creación el llenado de las propiedades de este objeto, que son nombre y carrera. Entonces, coma, carrera igual a
ingeniería en software. Y el punto y coma va fuera de las llaves. Ahí está. Ahora, la misma librería HTTP-UPT tiene una forma de convertir este objeto en string. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que mandar por HTTP siempre es string. Entonces, hacemos utilizamos la clase JSON convertidor y va a ser de un objeto a JSON. Aquí tiene varias opciones, objeto a JSON, porque es este objeto se tiene que pasar a JSON y JSON no es más que un string. Este objeto, OBJ. Con eso este objeto ya lo serialicé, ya se convirtió en string y se va a almacenar en la variable enviar. Y ahora hago lo correspondiente a lo de hace rato. Petición, el mismo objeto de la petición, pedir comunicación, el controlador ejemplo, el action name, ahorita aquí vamos a ponerle ejemplo objeto, más bien ejemplo JSON. Ahorita este controlador tenemos que crearlo en el web service. Ahora, ¿por qué método? Si yo quiero mandar un JSON, tiene que ser por método post, put o delete, no por método get. El método get siempre lo manda todo el contenido por la URL. Delete, post y put lo manda en el cuerpo del mensaje, del paquete. Entonces, por método post, mi tipo de contenido, JSON. Petición.enviar datos. Enviar es esta variable. Y lo que nos va a retornar. Ahí está. Entonces, en el web service vamos a crear el otro método. Voy a copiar este nada más para editar lo correspondiente. Se llama ejemplo JSON. Aquí va a recibir un objeto. Cuando se manda por método get, perdón, método post, y que no vamos a recibir algo por ID, por la misma URL, aquí sí podemos ponerle el nombre del tipo de dato que vamos a recibir, que sería objeto ejemplo. Vamos a copiar esta clase y tenemos que poner esta misma clase en el web service, a menos que esta clase esté declarada dentro de alguna carpeta, ya podría servirnos. Pero como no está, sí tenemos que pegarla también en el controlador. Entonces, que voy a recibir un objeto de la clase objeto ejemplo, y le vamos a llamar objeto. Y nada más vamos a retornar objeto recibido. Voy a poner un punto de ruptura aquí y lo voy a correr.
Vean cómo ahora llamó al método ejemplo JSON y en el objeto que recibió, el objeto que serializamos a JSON. Y aquí recibimos carrera y nombre. De esta forma, imagínense que esto lo quisieran guardar en una base de datos, simplemente reciben el objeto y lo agregan a la base de datos directamente, sin necesidad de hacer otra cosa. ¿Y qué nos va a regresar? El mensaje que dice objeto recibido. Sí, entonces, así es como ustedes pueden mandar objetos a través del protocolo HTTP y con la librería HTTP-UPT. Entonces, se dan cuenta que es muy sencillo utilizarla y pues espero que se familiaricen rápido con ella. ¿Alguna duda que tengan? No, profe. No, profe. Por el ¿No? ¿Seguros? momento, ¿Todos? no, profe. Sí, todo claro. Entonces, pues quiero que practiquen esto. Practiquen crear un web service, hagan sus pruebas con Postman y ahorita les mando la librería HTTP-UPT para que puedan irla utilizando. ¿Algo más? Ya pueden detener la grabación, ya ahorita ya no vamos a ver nada de ejemplo.